Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en video de hoy vamos a estar viendo lo que viene siendo redes. Em, Básicamente lo que voy a hacer es un par de videos de lo que estoy aprendiendo ahora, que sería básicamente conceptos básicos de redes. Bueno, el tema de redes se puede utilizar para cualquier tipo de profesión, ya sea programación, instalación de cámaras, cloud, todo lo que tiene que ser con el cloud, más que todo en programación, bueno, por lo menos tener una base de redes. Eso es justamente lo que estoy aprendiendo ahora. Estoy haciendo un curso en educación IT, pero bueno, principalmente quiero hacer estos videos para, bueno, para documentar un poco lo que estoy aprendiendo y de paso, bueno, si a alguien le sirve, mejor. Bueno, yo voy a estar viendo esta parte de la pantalla, porque acá tengo la pantalla, ya que tengo lo que estoy grabando. Así, bueno, cualquier cosa, si me ven que estoy mirando para aquel lado, es justamente por eso. Así que bueno, el video de hoy vamos a estar viendo el tema de tipologías de redes. Creo que estos conceptos y todos estos temas se dan en la universidad, pero, pero bueno, van por lo que tú entendido. Pero bueno, espero que les sirva y vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar primero con lo que viene siendo introducción a redes. Básicamente, ¿qué es una red de datos? Bueno, una red de datos es un conjunto de equipos o dispositivos informáticos, ya sea de comunicaciones, software o medios de transportes, que permiten el envío y recepción de la información que, bueno, se está enviando o se está manejando. Básicamente, estos dispositivos se representan como nodos dentro de lo que viene siendo el esquema de red y lo que hacen básicamente es enviar y recibir señales a través de ya sea impulsos eléctricos, ondas de radio, etcétera. Básicamente estos impulsos eléctricos o ondas de radio se envían a través de lo que vienen siendo los conectores físicos, que esos serían por ejemplo los cables de fibra óptica, en el caso de estar utilizando a un tipo de internet o por ejemplo cuando conectamos una computadora necesitamos un cable para enchufar y que funcione la fuente de poder y bueno, y que nos dé energía a toda la computadora. Bueno, lo mismo pasa con, en el caso de que nosotros queramos, no sé, tenemos una placa red de la computadora y queremos conectarnos a internet. Bueno, esa NIT, que se le llama, o NIC, mejor dicho, es la que hace esa conexión a una red más elevada, por así decirlo, que en este caso sería mi router, donde tengo mis redes y mi internet, y yo me conecto a través de lo que viene siendo mi NIC de la computadora para poder acceder a internet y poder utilizarlo acá. Básicamente la finalidad es compartir información, recursos o servicios. Proceso comunicacional, bueno, es bastante obvio, pero en este caso lo voy a hablar dirigido a lo que viene siendo a todo lo que viene informática o programación o más que todo el lado informático. Bueno, tenemos el emisor, que es el que envía el mensaje o que crea ese mensaje y lo envía. Tenemos el mensaje, que es la información que debemos transportar. Después tenemos el protocolo, que sería básicamente la estructura o la condición del mensaje. Eh, a nivel humano podría ser, por ejemplo, el protocolo podría ser el lenguaje en el cual nosotros utilizamos, por ejemplo, español o chino. Obviamente si tenemos dos protocolos diferentes, que por ejemplo yo hablo español y una persona habla chino, no nos vamos a entender. En el lado de informática tenemos por ejemplo el protocolo HTTPS o HTTP, que es un protocolo de hypertext que de lo que viene siendo los navegadores web, que lo que hace es encapsular esa información que enviamos a través de una petición o consumir una API para que, bueno, esa información llegue al receptor, que básicamente podría ser una base de datos o un servidor. Después tenemos el medio, que sería por donde se transporta el mensaje. Como dije anteriormente, puede ser a través de una fibra óptica, cable de fibra óptica, perdón, ondas de radio, en el caso de estar utilizando
a un dispositivo inalámbrico, etc. Después tenemos lo que viene siendo el receptor, que es el que recibe y recodifica el mensaje. Y para luego, en el caso de que ese receptor tenga que devolver una respuesta, lo puede hacer de la misma forma que hizo el emisor. Este caso podría ser el servidor. Nosotros hacemos una petición desde el navegador, viene el servidor, nosotros le mandamos ese mensaje a ese servidor y ese servidor nos responde con un determinado mensaje o respuesta que nosotros esperamos que llegue. Básicamente sería eso. Bueno, finalidad de lo que viene siendo una red. Bueno, acá podemos ver una imagen donde tenemos conectado varios hosts, o mejor dicho, varias computadoras a un router, a un switch. Que bueno, eso después está conectado a lo que viene siendo la red más global de todas, que sería Internet, por así decirlo. Finalidad, compartir recursos, confiabilidad en el caso de que, bueno, obviamente necesitamos que sea confiable y segura la red. No podemos enviar información a cualquier lugar, sino que tiene que ser un lugar correcto y seguro. Disponibilidad de la información. Mejorar la velocidad, o sea, que esa red sea veloz y que no tenga problemas de tardanza ni tiempos de retraso. Después tenemos aumentar eficiencia y por último reducir costos. Siempre es más viable tener una estructura de red que nos permite o nos permita con la misma finalidad hacer lo que tenemos pensado hacer, pero si podemos encontrar una mejor forma de reducir costos con una forma más económica, es la mejor forma viable que podemos hacer. Bueno, vamos a empezar a hablar por cada etapa de lo que viene siendo el proceso del envío de un mensaje, o sea, básicamente el proceso que conlleva una red. Tenemos lo que viene siendo los mensajes o capa de anfitrión, perdón ahí. Definimos como mensaje a la información que se transporta por una red, usualmente generado por el usuario mediante una aplicación. Básicamente es lo que estuvimos hablando anteriormente. Yo tengo una información que quiero enviar a un servidor o viceversa, y bueno, lo hacemos mediante un protocolo y un medio para que llegue a cada nodo. En este caso podemos tener varios tipos de formas de enviar información. Por ejemplo, tenemos los navegadores web, como les dije. Tenemos aplicaciones de mensajería, que puede ser, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, etcétera. Y tenemos otro tipo de streaming, que bueno, los streaming también en vivo son básicamente envían mensajes constantemente. Así bueno, también esta información puede ser generada por una aplicación automáticamente, como por ejemplo estadísticas de uso de una aplicación. Según el tipo de mensaje, este se transformará a un formato bajo o un conjunto de reglas para que la información pueda transmitirse y ser interpretada en el destino. Correcto. Después, tenemos las reglas o los protocolos. Ya vimos lo que es un mensaje, ahora tenemos los protocolos. Los protocolos sería esa estructura o esa interfaz que le da al mensaje para que cuando se envía al receptor, después este mismo protocolo quite las capas de control y pueda depositar ese mensaje al receptor. Acá dice que bueno, un protocolo es un conjunto de reglas que especifica la manera en cómo los mensajes se envían a través de una red. Y no solo eso, sino que también indica cómo las aplicaciones intercambian información. Por ejemplo, las aplicaciones de mensajería instantánea, que vimos que era WhatsApp, Telegram, puede ser Discord, etc. Por ejemplo, protocolos informáticos de la web. Tenemos el protocolo HTTP, el FTP, el DNS, tenemos el protocolo SMTP,
Después tenemos el protocolo IP, que este es uno de los más importantes. Bueno, todos son importantes, pero esto es lo que vamos a ver en el próximo video. Que, bueno, sería un protocolo para identificar únicamente a cada host o dispositivo que estemos utilizando. Y aparte para identificar la red y, bueno, tenemos las máscaras, que bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Después tenemos, bueno, acá no está, pero tenemos el CCH, que es muy usado cuando, por ejemplo, estamos programando y queremos usar una base de datos privada y la única forma de ingresar es con un túnel SSH. Bueno, básicamente el protocolo SSH también está incluido acá. Ok. Dispositivo de host. Como les dije anteriormente, un dispositivo de host se representa, eh, o lo que representa es el dispositivo o máquina que estemos utilizando para poder traer o enviar esa información. En este caso, por ejemplo, tenemos computadoras, laptops, servidores, tenemos teléfonos fijos, tenemos televisores, tablets, celulares, etc. Básicamente sería eso un host. Acá dice que los hosts o anfitriones son por tanto dispositivos monousuarios o multiusuarios que ofrecen servicios de transferencia de archivos, conexión remota, servidores de base de datos, servidor web, como vimos anteriormente, que por ejemplo es un servidor, tenemos una computadora, etc. Así que bueno, acá dice que también posee una dirección IP, que es lo que les dije anteriormente, que es la única forma de identificar de manera única cada dispositivo host. Medio de la red. Bueno, tenemos el medio, sería básicamente el medio por el cual nosotros vamos a hacer que esa información se transfiera a través de una vía física. Por ejemplo, tenemos cable coaxial, que es un tipo de cable que se utiliza, cable de trenzado o fibra óptica. Fibra óptica se utiliza mucho cuando, por ejemplo, no sé, alguna vez nosotros hemos escuchado que ahora viene conexión a internet con fibra óptica, que es supuestamente más veloz, y eso es verdad, que otro tipo de conexiones o medios de la red. Porque creo que, si no me recuerdo, la fibra óptica lo que hace es que la información viaja a través de la luz o de luces, y bueno, y tiene una velocidad muy, muy veloz. Acá dice que, bueno, lo entendemos como el medio físico por donde se transporta información, como les conté. Por ejemplo, acá nos da el uso de lo que viene siendo la NIC. Acá dice que el mensaje generado por una aplicación formateado según un conjunto de reglas debe enviarse hacia el dispositivo de red receptor. Para ello, la NIC sería, por ejemplo, la placa de red que utilizamos en nuestra computadora. Vuelca la información como señales analógicas o digitales al medio. Y acá nos da, por ejemplo, señales eléctricas por cables de cobre, coaxial, que serían señales lumínicas por cables de fibra, que sería esta, y señales de radio mediante sistemas inalámbricos, como el Wi-Fi. Estas señales de radio también se utilizan en dispositivos inalámbricos, pero bueno. Bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo tipos de redes de datos. Acá nos dice que es la clasificación de los tipos de redes que se basan en el tipo de utilización, infraestructura, arquitectura y el área geográfica que ocupan. Bueno, la primera que vamos a ver ahora va a ser redes PAM, o básicamente Personal Area Network, o mejor dicho, en español, área personal de conexión. Sería básicamente eh, la conexión más primitiva, no primitiva, sino la más principal que tenemos de uso personal, que sería, por ejemplo, cuando nosotros conectamos dispositivos host, que ya hemos visto que es un host, sería cada uno de estos dispositivos, y que básicamente eh, tiene máxima cantidad hasta dos conexiones en esta red. Por lo tanto, la única forma de hacerlo referencia a esto es
cuando, por ejemplo, tenemos un teclado y mouse que lo conectamos a nuestra computadora. Cuando, por ejemplo, conectamos a nuestra computadora un teléfono, no sé, yo, por ejemplo, se me pierde la batería del teléfono y la tengo que volver a cargar, bueno, agarro un USB, lo conecto a la computadora y me pongo a cargar el celular. Bueno, eso sería una red PAM. Sería la red más básica y más personal, a uso personal de hoy en día. Y que, bueno, también se puede utilizar de forma cableada, que sería la forma más tradicional, o inalámbrica. Como por ejemplo un celular, nos conectamos a un determinado dispositivo a no más de 10 metros donde estamos nosotros. Por ejemplo, a través de Bluetooth. Eso sería lo que viene siendo una PAM. Y como acá les dije, la WPAM se basa en técnicas como Bluetooth, Wireless, USB, Insteon, etc. Y acá dice que bueno, el ámbito de acción de las redes PAN y WPAN se limita normalmente a unos pocos metros, como les dije. Nosotros podemos tener esta red, obviamente si nosotros nos queremos conectar a a una cierta red personal, desde una distancia mayor a 20 metros, eso ya no va a ser posible, a no ser que utilicemos otro tipo de red que vamos a ver más adelante. Pero bueno, acá dice que bueno, lo limitamos por metros y por ese motivo no son aptas para establecer la conexión con dispositivos que se encuentran en habitaciones o edificios diferentes. Ahora vamos a ver la segunda red, tipo de red, que lo más probable es que la mayoría de ustedes ya hayan escuchado, que es básicamente la red de LAN. Acá dice que si una red está formada por dos o más dispositivos de usuario, se la considera como una red LAN. O sea, sería más adaptable y más extensa que una red normal de PAM o WPAM, que sería la red de uso personal. Acá dice que, bueno, se le considera una red LAN o red de área local. A diferencia que la red PAN, aunque hubiese solo dos dispositivos, la arquitectura de red permite sumar más dispositivos que podrían comunicarse entre sí. O sea, lo que quiere decir que la red LAN no está limitada por dos dispositivos host o nodos, sino que se puede extender, por ejemplo, a través del uso de un switch, que un switch es un dispositivo que nos permite conectar cierta cantidad de hosts y normalmente el tamaño de ese switch puede tener, no sé, 10 entradas de cableado o lo que sea. Y ahí podemos conectar 10 puertos o 10 hosts o más. Y acá dice que se entiende por una LAN aquella red individual que cubre una única área geográfica y proporciona acceso a servicios y aplicaciones dentro de una estructura organizacional común. Por ejemplo, una empresa, un campus, una oficina o la red del hogar. Esto, por ejemplo, yo tengo mi router en el cual tengo conectado varios dispositivos que, bueno, me permiten tener internet en mi casa, por ejemplo. Si yo me quiero ir a la esquina o me quiero salir de mi casa e irme a 2 cuadras y salir de mi zona de red de LAN, básicamente lo que va a pasar es que esa red que yo estaba conectada hasta cierta cantidad de metros se va a limitar cuando yo ya haya pasado, por ejemplo, no sé, 1 cuadra o 2 cuadras de longitud. Entonces, la red de LAN es más extensa que la red PAM, pero también está limitada por su espacio geográfico. Ahora vamos a ver lo que viene siendo redes MAN, que básicamente sería todo lo contrario a lo que, va, no todo lo contrario, sino sería una forma más extensa de poder prolongar nuestra red. Normalmente se utiliza las redes MAN en, por ejemplo, ciudades donde nosotros queremos conectar diferentes depósitos, empresas o oficinas que tenemos dentro de una ciudad o puede ser dentro de un pueblo, conectarlos a una red determinada. Básicamente sería eso lo que viene siendo una red MAN. Acá dice que es la Metropolitan Area Network o MAN o red de área metropolitana. Es una red de telecomunicaciones de banda ancha
que comunica varias redes LAN en una zona geográfica cercana. O sea, lo que quiere decir es que dentro de una MAN, de una red MAN, tenemos segmentos o dividido en diferentes segmentos dentro de esa zona, lo que viene siendo las redes LAN, que ya hemos visto que son las redes que tienen una cierta cantidad de metros o utilización geográfica que se pueden utilizar en hogares, bueno, en edificios, etc. Por ejemplo, en este caso, la red MAN sería todo el conjunto de oficinas, edificios de la empresa o cada área. Y cada área, por ejemplo, cada uno de estos edificios, como podemos ver acá, sería una LAN. Este edificio tiene una LAN, este edificio tiene otra red de LAN y así sucesivamente. Todos conectados en una sola red MAN. Ya que dice que, bueno, para ello entran en una acción los routers de alto rendimiento basados en fibra óptica, los cuales permiten un rendimiento mayor al de Internet y la velocidad de transmisión entre dos puntos de unión distantes es comparable a la comunicación que tiene lugar en una red LAN. Listo. Por último, vamos a ver lo que viene siendo las redes WAN. Básicamente la red WAN, como podemos ver en la imagen, o lo que dice acá dentro del concepto, dice que mientras que las redes metropolitanas Area Networks comunican puntos que se encuentran cerca uno de otros, en regiones rurales o en zonas aglomeradas, las network, o mejor dicho, Wide Area Networks o WAN, son redes que permiten una amplia extensión de información o de redes más allá de lo que viene siendo, por ejemplo, la red MAN. La red MAN hemos visto que, por ejemplo, se utiliza en un pueblo o en una ciudad en concreto, pero la red WAN básicamente está en todo el mundo. O sea, una red WAN se puede utilizar en un continente completo, por ejemplo, no sé, continente americano, etcétera, y así con el resto del planeta. Básicamente las red WAN son las redes más grandes de extensión geográfica que ocupan hasta el momento y por lo tanto tienen conexiones con indefinidas redes LAN, que ya hemos visto lo que son las redes LAN, y que bueno, obviamente dentro de las redes WAN podemos tener redes MAN y así sucesivamente. Pero básicamente una red WAN es la red más extensa que existe hoy en día. Por ejemplo, una red WAN sería Internet, porque se utiliza en todo el mundo. También podemos hablar de Red One cuando estamos hablando de AWS, porque AWS tiene servidores por todo el mundo. Por ejemplo, tenemos servidores en Estados Unidos, entonces ocupa casi en todo el continente norteamericano. Tenemos en Europa y ocupa todo lo que viene siendo el sector de Europa, al igual que acá en Brasil. Que bueno, esos servidores ocupan todo lo que viene siendo Latinoamérica. Y así sucesivamente. Pero bueno, eso serían las diferentes tipos de redes. Ya hemos visto todas. Así que bueno, esto era el video de hoy. El siguiente video voy a estar mostrando o vamos a estar viendo, mejor dicho, lo que viene siendo las topologías de redes, que eso es un tema importante también. Y después de ese video vamos a ver con lo que viene siendo la dirección IP y así sucesivamente. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.